signo del amor y la unidad, nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida, con su luz ilumina la iglesia como el sol al nacer cada día. Reunidos en el nombre del Señor, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda. No me rechaces ni me abandones, Dios Salvador mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar nuestra celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestro corazón, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pidamos en un momento de silencio perdón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidín y llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados con la sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos glorificaremos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértase y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos.
Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada, nos dice la palabra de Dios tomada del libro del Éxodo. El pueblo de Israel, habiendo salido de Refidim y habiendo llegado al desierto del Sinaí, acampó frente al monte. La montaña, el campo, el monte, la altura, siempre significa el lugar de encuentro con Dios, y Moisés subió al monte para hablar con Dios. La Eucaristía, la Santa Misa, de alguna manera es ir gradualmente subiendo, elevando nuestro tono espiritual, nuestra disposición de los sentidos internos y externos, la imaginación, la inteligencia, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, disponiéndonos así como al subir a una montaña que todo se concentra para poder llegar al objetivo, que en este caso en la misa es subir al encuentro con Dios. Así Moisés. El Señor le llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Siempre que el Señor actúa con portento, con poder, lo hace a favor de su pueblo para acercarlo a Él, a su corazón. Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Serán mi especial tesoro. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esta palabra viene a cumplirse en Jesucristo. Y Jesucristo extiende esta bendición ya no a las 12 tribus de Israel, sino lo que significaba. Todos los pueblos, los convocados a creer en Él, a creer en el amor del Padre, a dejarse guiar por el Espíritu. Por eso Jesús en el Evangelio hoy aparece con aquella primera misión de los apóstoles. Vayan, prediquen. Les dio potestad de sanar enfermos, de expulsar espíritus impuros. Vayan confiados en mí.
Había elegido a los 12 apóstoles, cuyos nombres aparecen hoy en el Evangelio. A nosotros también nos ha elegido el Señor. El Salmo nos recuerda hoy la fórmula de la alianza. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Son las palabras con las cuales Dios selló, formuló su alianza en el Antiguo Testamento y que ahora en Jesucristo toman plenitud. ¿Cuál es esa alianza? Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente, nos dice San Pablo, difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo. Aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Esa es la alianza de Dios, una entrega incondicional. A veces pensamos que escuchar la palabra de Dios y querer asumir la misión que Él nos da y abrir nuestra vida, nuestra voluntad a la voluntad del Padre, como que vamos a arriesgar mucho. Pensamos como que vamos a arriesgar la economía, que vamos a arriesgar el proyecto de vida, la profesión, la familia, las amistades, el qué dirán, que vamos a arriesgar nuestra salud, nuestro bienestar, cuando en realidad el que arriesga es Dios. Él sí que arriesga. Nosotros no somos nada y no tenemos nada que perder. Y al confiar en Dios tenemos todas las de ganar. Y al buscar hacer la voluntad de Dios tenemos todas las bendiciones que nos podamos imaginar, junto con persecuciones, junto con el 100 por 1 en esta vida, sí, pero también persecuciones. Pero un cúmulo de bendiciones. Bien vale la pena seguir a Cristo. No tengamos miedo a abrir el corazón a Cristo, a su alianza, que es la alianza del amor del Padre, sellada con su sangre y su Espíritu. Si la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, mucho más nos reconciliará su vida, su resurrección. Confiemos en el poder de Dios. Confiemos en el poder de Dios. Cristo es quien llama, quien elige. Cristo es quien capacita a los que llama. Cristo es quien envía. Abramos nuestro corazón a esta vida cristiana, a esta fe que hemos recibido en el seno de nuestra Madre Iglesia. Sepamos, asumiéndola, transmitirla a las nuevas generaciones. Jesús contempló a las multitudes y se compadecía de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. Hoy vemos a la Iglesia, a las multitudes, incluso a los pueblos que aún no conocen a Cristo, como ovejas sin pastor. Pidamos para que la Iglesia que ha recibido esta misión sepa vivirla, cumplirla, llevarla con gusto, generosidad, alegría, ahínco, con un verdadero pastoreo. El Papa, los obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, misioneros, religiosos, religiosas, los laicos, los seglares, todos de alguna manera por el bautismo participamos de este ser pastor. Nos ha elegido el Señor para eso, para que seamos un reino de sacerdotes, una nación consagrada. ¿Consagrada a qué? A vivir la voluntad del Padre y a transmitir el mensaje del reino y la salvación para todos los pueblos, para toda época. La misión de la Iglesia todavía no termina.
el tiempo de la iglesia en este mundo todavía no termina. Muchos quisieran que ya se acabara, que surgiera una iglesia acomodada a tener la boca cerrada, la boca tapada, para no anunciar y no denunciar. Muchos quisieran que la iglesia se extinguiera, que el anuncio de Cristo se sofocara. Pero lo cierto es que mientras más se trate de sofocar y apagar, es más fuerte el grito del mundo, de la creación y de todos los pueblos, aún sin saberlo, cuando gritan y rechazan y quisieran aniquilar a Dios, si pudieran, y a su iglesia, que ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella, pues Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y en ese grito de esas multitudes enfebrecidas por el vacío de Dios, el vacío de eternidad, cuando rechazan, en realidad lo que están pidiendo a gritos es que se les comunique la vida que solamente viene de Dios, que se les comunique la paz y la felicidad auténtica que sacia de manera integral a la persona humana y a todo el cosmos, y eso solamente viene de Dios. La iglesia, hoy más que nunca, es necesaria a todas las naciones. Hoy más que nunca es un instrumento privilegiado en el reino de Dios. Es cierto, el Espíritu actúa donde quiere y como quiere, pero su instrumento privilegiado es la iglesia. La iglesia no somos, desgraciadamente, todos los bautizados. La iglesia viva somos o son los que asumen el bautismo. Los demás son peso muerto en la iglesia que tiene que ir arrastrando, jalando, cargando a cuestas. Decidámonos no hacer un lastre dentro de la iglesia, sino hacer la iglesia viva, auténtica, siguiendo fielmente al Señor. El Señor nos ha elegido, nos capacita y nos ha enviado. Renovemos nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que por nosotros nació de María Virgen, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Sobre nuestro corazón pongamos nuestra mano derecha y digamos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de todos los hombres. A cada invocación responderemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que dirige todos los cristianos del mundo. Padre, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé la sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tiene encomendado. Padre, escúchanos. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retomar con salud a sus familias y realización plena de los proyectos de su viaje. Padre, escúchanos. Oremos también por nuestro Señor, por los que hoy hemos reunido aquí en su nombre, y por el párroco Alejandro que nos preside, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Padre, escúchanos. Padre de bondad, escucha nuestra voz, nuestros clamores, ven en ayuda nuestra, no nos rechaces, no nos abandones. Tú eres nuestro único Salvador, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a pasar a la liturgia eucarística. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos
luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos por todas nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos en esta Santa Misa el descanso eterno de Antonio Martín y Carmen Sánchez dentro de sus misas gregorianas, así como por Gerardo García, María Luisa Robles, María Antonia Macías Flores, Leopoldo Gutiérrez, Cirila, todos ellos por su descanso eterno. Encomendamos a quienes viven, Juan Manuel González por su salud, por su pronta recuperación, José Romo y familia, Atanasia Rubio, Héctor Luquín en su cumpleaños, le felicitamos, Fidel Alférez por su salud, por las comunidades juveniles de nuestra parroquia y de los adolescentes, por Jesús González y familia, Evangelina González y familia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Pedimos también por el descanso eterno de Monseñor David Orozco, sacerdote tapatío que falleció el día de ayer. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Pedro, Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos al día de hoy a entonar en latín el Padre Nuestro, el Pater Noster, a petición de nuestro organista. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo, en quien hemos sido elegidos y enviados. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirnos con el Redentor. Comulgar es regalo divino del Señor que a las almas se da, y viniendo Jesús a mi alma, yo le hago una entrega total. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirnos con el Redentor. Un encuentro con Dios hecho hombre, una entrega a mi Salvador, de su muerte y pasión en la memoria, de su triunfo participación. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirnos con el Redentor. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti,
así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A anunciar el Evangelio a todas las naciones, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo. Igualmente, Padre. Gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.